Buenas noches a todo nuestro estimable auditorio que todos los jueves nos acompaña en nuestras conferencias que estamos organizando entre la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México y el Encuentro Ciudadano por la Paz. Hemos ya transcurrido un buen tiempo transmitiendo nuestras conferencias, más de 32 conferencias sobre temas diversos. Este último mes lo hemos dedicado a la familia y la educación. Iniciamos platicando sobre el matrimonio como institución, hablamos sobre los documentos de la iglesia sobre educación y ahora pues vamos a hablar sobre el matrimonio en el Código de Derecho Canónico. Y para eso contamos con un experto quien nos expondrá el día de hoy esta importante temática. No quiero dejar de comentarles que la próxima semana también tendremos un tema importante sobre el asunto de la ideología de género y habrá también el próximo martes pues una edición especial de conferencias en donde en conjunto ahí con el Centro Universitario de Integración Humanística hablaremos sobre el rescate del ex convento de San Jerónimo en donde pues pasó sus tiempos como religiosa Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues no se hable más, iniciemos con el tema del matrimonio en el Código de Derecho Canónico. A todos. Buenos días a todos. Estamos aquí con el padre José Antonio Ramírez Santillana, y él nos va a tocar el tema del matrimonio, que es un tema muy importante en estos días. Y pues sin más, yo le doy la palabra para que él nos ilustre con este tema y que luego esperamos despierte interés para que haya preguntas. Jorge, tienes la palabra. Hola, saludamos al auditorio. Hoy tenemos un tema muy particular, que es el matrimonio en derecho canónico. Como ya nos comentó el padre Pedro Miguel, contamos con la presencia del presbítero José Antonio Ramírez Santillán, es sacerdote diocesano, trabaja en la Arquidiócesis de México, es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia y ahora presta el servicio de oficial de actas y matrimonios en la Quinta Vicaría. Y eso pues nos habla de que es, o que conoce y que es un experto en el tema que nos va a tratar. Muy buenas noches, padre. Tiene usted el micrófono. Adelante, padre. Empezamos primero ubicándonos. Estamos en la Arquidiócesis Primada de México como parte de esta iglesia. Trabajamos mucho tiempo en la Quinta Vicaría San Pedro Apóstol, que hoy día pues, ya se ha convertido en una zona pastoral, pero seguimos trabajando en la Arquidiócesis para brindar ese servicio a la iglesia. Este pequeño curso es un curso de actualización para matrimonios, aunque también abarca otros aspectos en la cuestión de las actas, pero vamos más en el aspecto del derecho canónico en cuanto al matrimonio. Nos basamos obviamente en el Código de Derecho, el directorio que nos dejó Norberto Rivera Carrera respecto a los sacramentos de iniciación. Introducción. El sacramento del matrimonio es una unión ante Dios mediante la entrega de hombre y mujer de institución divina. Aquí un aspecto muy importante: no es institución del hombre, es institución divina, por lo cual la Iglesia no puede cambiar. La esencia del matrimonio es hombre y mujer. Los esposos son en unión sacramental para toda la vida. Requiere por consiguiente que se proteja con determinadas leyes contra aquello que impida la consecución del amor que se hace concreto día a día en la entrega y donación de los cónyuges. Normalmente, cuando hay un matrimonio, viene el ser, el amor esencialmente,
la toma de decisión para unir la vida de dos seres, repito, un hombre y una mujer. La Iglesia, a quien Dios confía el cuidado y administración de los sacramentos, ha previsto en su legislación normas que protegen la integridad del sacramento matrimonial, con el fin de que los contrayentes tengan la seguridad jurídica de haber recibido del Señor la gracia que los habilita para entregarse mutuamente hasta que la muerte los separe. Es muy necesario que la iglesia, nosotros como parte de esta iglesia, sigamos estas normas para que la realización del sacramento sea válido y sea lícito, porque desgraciadamente a veces hay algunos hermanos que son de manga ancha o negligentes en su trabajo pastoral y no hacen ellos el trabajo, por ejemplo, de la investigación matrimonial. Lo ponen a que lo haga su secretaria. Si bien va y tienen ahí por ahí algún diácono permanente, pues igual, bueno, el diácono tiene un poco más de preparación que la secretaria, pero sí podemos incurrir en esta, pues, no observancia de los trámites debidos y podemos propiciar que un matrimonio sea matrimonio nulo o inválido por falta de observar la forma canónica. Cuando esas leyes no se toman en cuenta, o se pasan por alto, o se aplican muy a la ligera, se corre el riesgo de desproteger la institución del matrimonio, permitiendo así una serie de irregularidades que podrían provocar situaciones ilícitas, lo más grave, decía, nulidad o invalidez en esa alianza matrimonial. Desconocer las normas, no aplicarlas o hacer caso omiso de ellas, podría llevar al fracaso de la unión que desde el principio fue nula o inválida, y que lo fue precisamente por omitir la legislación de la Iglesia. Comento de un padre, ya Dios venga en la gloria, esperemos que no esté en el purgatorio. Este padrecito X únicamente hacía decir a los novios: tráiganme su fe de bautismo como la tengan, sin actualización, así nada más. No hacía él la presentación canónica, no hacía los exhortos, y obviamente pues tuvo muchos matrimonios nulos. Entonces, cuando hablo con él, le digo: oye padre, es que estás tú aquí. Ay, Toño, no te preocupes, tú puedes arreglar eso. Pues sí, hay que hacer la convalidación o tener la sanación, pero no debe ser esto. Me tocó, dentro de esos casos que él celebró, una persona catequista, y que después que le llamo yo para decirle que su matrimonio es inválido, pero ¿cómo? Si el padre, etcétera, etcétera. Pues resulta que el padre nunca vio que el señor ya era casado, porque no pidió el acta de bautismo actualizada. Entonces, así los casó sin la razón como él hacía. Y eso propició ese matrimonio que fue nulo, que fue inválido, por esa inobservancia de las normas que nos pide la Iglesia para hacer un matrimonio lícito y válido. Capítulo primero de los impedimentos matrimoniales y su dispensa. Hay unos impedimentos que puede el obispo, y que en este caso lo delega a los oficiales de matrimonio, su dispensa. Hay otros que son de reserva para la Santa Sede y que ni el obispo puede dispensar, como son, por ejemplo, las órdenes sagradas o los votos. La edad. La edad canónica, dentro del derecho universal, es 16 años cumplidos para el hombre y 14 para la mujer. La Conferencia Mexicana ha establecido la celebración del matrimonio que el varón tenga 18 años y la mujer 16. Pero aquí nos ayuda bastante
Ahí sí, la legislación civil hoy ha puesto la edad mínima tanto para el hombre como para la mujer de 18 años. En tiempos del señor Norberto Rivera, Fernando Norberto, nos dio la orden no dar ninguna dispensa de edad, ni una. Solamente que la persona tuviera ya los 18 años cumplidos, se daba entonces ya el celebrar el matrimonio. En este momento no ha habido ninguna pronunciación en ese sentido, esto en base a la legislación actual y directorio de matrimonios que en su momento pues nos dejó el señor cardenal Norberto Rivera Carrera aquí en esta arquidiócesis. Vínculo o ligamen, canon 1085. Ese derecho divino natural, al ser consecuencia de las propiedades esenciales del matrimonio, canon 1056, esencial en la unidad, se han sido expresamente confirmadas por la revelación, Génesis 2:24, Mateo 19:23, ahí tienen los datos. No puede, por lo tanto, cesar por dispensa, cesa por la muerte de uno de los cónyuges o por alguna de las excepcionales formas de disolución previstas en la legislación. Aquí hablamos de llevar al tribunal eclesiástico la posibilidad de una nulidad del matrimonio. Ya se verán las causales y ver si existe tal cual falta de forma canónica o alguna causal que pueda hacer pues ese matrimonio nulo, y entonces esa persona solo puede contraer el matrimonio cuando ya haya sido dictaminada la nulidad. Mientras tanto, no se puede casar. Y si llega a casarse, ese matrimonio es nulo porque tiene ese compromiso anterior. Dice, claro, sería ilícito un nuevo matrimonio antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del matrimonio. Entonces, mientras no esté dictaminada por el tribunal la nulidad, ojo, también aquí hago una observación, muchas veces se da la nulidad, pero sale el veto. Por ejemplo, esta persona no puede contraer matrimonio mientras no supere su situación que tiene de alcoholismo. Viene una persona X, padre, es que vengo a buscar y tramitar mi matrimonio, mire, yo aquí tengo mi nulidad, etcétera, etcétera. Bien, aquí dice que debes de haber superado tu situación. Has llevado terapia psicológica, has ido a Alcohólicos Anónimos, algo. No, padrecito, nada. Pues no te puedo dar el paso. Entonces, mientras tú sigas en esa situación, por la situación que fue en un otro matrimonio, prevalece. Entonces, es necesario que des tú ese paso de tratar la situación personal que tienes, de esa deficiencia, y puedas tú en su momento poder tener acceso al matrimonio. Hay matrimonio mixto, y yo lo divido en dos: matrimonio mixto y matrimonio disparidad de culto. El matrimonio mixto, hablamos de cuando la persona está bautizada en la Iglesia Católica y la otra persona tiene un bautismo, pero válido. Entonces, allí hablamos de un matrimonio mixto. Por ejemplo, el matrimonio de un ortodoxo con un católico es matrimonio mixto. Y el otro matrimonio que hablamos es del para el culto de una persona católica, bautizada católica, pero otra persona que toda su vida pues ha sido mormón, ha sido sendero de la luz, alguna secta que no tiene sacramento válido. Entonces ya hablamos de un matrimonio disparado de culto. Esto se puede dispensar. Entonces el señor cardenal en este momento nos ha dado a los oficiales esa potestad de hacer la dispensa para que estas personas puedan celebrar su matrimonio en esas condiciones. Canon 1086 añade a lo anterior respecto de la parte católica un presupuesto necesario para que subsista el impedimento que no se haya apartado de la Iglesia Católica por acto formal. Aquí otro aspecto importante en ese sentido de los matrimonios. Esta persona es bautizada católica, esta es bautizada católica, pero él ya se apartó de la vida de fe.
él está con los gnósticos o con los dianéticos o está con Sendero de Luz, con alguna secta. Entonces, aquí hay un abandono de fe. Pero él como bautizado, igual tiene que presentar sus documentos para poder hacer su trámite. Él está obligado a la forma canónica porque tiene el bautismo válido. Entonces, hemos de recordar que el sacramento del bautismo es imborrable, es irrepetible, es para toda la vida. Entonces, cuando hay este caso, investigar si la persona se ha apartado de la vida de fe, ya tiene ese no vivir la fe católica, entonces ahí hablamos también de un matrimonio dispare de culto. Aunque él fue bautizado, ahora guarda una situación fuera de la Iglesia Católica. Decían, hablamos aquí del abandono de fe que requiere de la dispensa. En este caso, el cardenal nos ha dado a nosotros la facultad de hacer la dispensa para este tipo de matrimonios. El no bautizado se encuentra en una determinada condición de infiel, condición que resulta incompatible con el matrimonio canónico, por una importante razón, el peligro de la fe para que se aparte él de la fe católica o de sus hijos. Se trata de un bien superior. La fe que engendra un derecho debe ser tutelado como exigencia del propio derecho divino. Por ello, el legislador crea un impedimento matrimonial con la posibilidad de ser dispensado. Entonces, esta persona es infiel, pero ciertamente se corre el riesgo de que al celebrarse este matrimonio ahora con una persona que no es de la fe católica, ¿qué tanto él va a cumplir con la formación de la fe de su hijo, de su hija cuando venga este? Pues ahí va a haber una lucha bastante complicada, porque aunque se aplican las cauciones para poder dar el trámite y ya poder pasar al matrimonio con este tipo de parejas, no tenemos desgraciadamente un seguimiento. No podemos saber si aquella persona realmente sí está permitiendo que su hijo, su hija sea bautizada en la fe católica, sea formada en la fe católica. Y si tenemos esa, pues, situación media compleja, porque a mí me ha tocado conocer casos de la persona fue a hacer su trámite matrimonial, se casaron debidamente con todos los documentos, etcétera, etcétera, pero al paso de los años, porque hay una cierta relación con la novia o con el novio, pues los visita uno, oye, pues ¿cómo están? Bien, y los niños bien, oye, ¿y ya hicieron la comunión? No, no están ni bautizados siquiera. Entonces ahí muchas veces se impone, lamentablemente, la parte no católica con su criterio y la parte católica, aunque eso la promesa de guardar su fe y cuidar la fe de sus hijos, tristemente pues no la cumple. La dispensa corresponde al ordinario del lugar, pero no puede concederla si no se cumplen las siguientes condiciones. Canon 1125. En la Arquidiócesis de México, estas facultades han sido delegadas a los oficiales de matrimonios. Es decir, esta facultad que es del ordinario, que es del obispo, estamos facultados nosotros para poder dar estas dispensas. Y también igualmente, pues hacer las cauciones que deben de aplicarse a los novios cuando son de mixta religión o disparidad de culto. La parte católica debe declararse dispuesta a alejar el peligro de perder la fe, pero, repito, desgraciadamente, no todas las personas católicas pues tienen esa fe bien cimentada, que a veces la parte no católica les impone. Y no solamente esto, sino decía, pues que ella deja su práctica religiosa, tiene los hijos, no hay la formación de fe, y crecen, porque no llegan al acuerdo tontamente. No, pues déjalos que crezcan, ya cuando sean grandes, que ellos decidan si quieren ser católicos o quieren ser mormones o lo que quieran ser. Entonces, ¿cómo crecen esas pobres criaturas? Apartadas de la vida de fe y pues crecen como unos perfectos ateos tristemente.
La parte no católica debe ser informada de tal manera que conste que consciente de la promesa y obligación de la parte católica. Y sí, repito, se presenta el novio, la novia, la parte católica, la parte no católica. Muy bien, mira, estas son las condiciones para que yo te dé la autorización y puedas tú celebrar tu matrimonio en la Iglesia Católica. Sí, sí, cómo no, estoy de acuerdo. Yo firmo, yo me comprometo, etcétera, etcétera. Pero repito, no sé qué porcentaje puede haber de que las personas sí cumplan ese compromiso de educar en la fe a sus hijos en la fe católica y este no católico, el permitir que esos pequeños sean llevados en la fe de los hijos de Dios. Las dos partes han de ser instruidas acerca de los fines y propiedades esenciales del matrimonio, que no deben ser excluidos por ninguno de los dos. El matrimonio, como sabemos, debe de ser para toda la vida. Hoy día, lamentablemente, está habiendo un problema de que ya muchas parejas, y un enorme porcentaje, pero sí sé de parejas, ya no tienen hijos. Excluye una propiedad esencial del matrimonio. Este matrimonio en esas condiciones, pues ciertamente no lo van a declarar cuando se hace la presentación. Sencillamente optan por adoptar a sus perrijos. ¿Y a quién están dando esa compañía? A los perritos. Y los hijos, pues están fuera. Entonces, por mencionar algún caso, el orden sagrado, Canon 1087, tiene su fundamento en el celibato eclesiástico y sin pertenecer a la estructura constitucional de sacerdocio, se apoya, sin embargo, en datos de la Escritura y goza de una tradición que se remonta a los siglos IV y ha sido confirmado repetidas veces por el magisterio de la Iglesia. Como señala el Canon 1009, las órdenes sagradas son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. La posibilidad de que este impedimento no afecte a los diáconos permanentes casados que llegaran a enviudar no existe. Por consiguiente, si un diácono permanente llega a quedar viudo, pues ya se fregó. Tiene que seguir así, solo por el resto de su vida. Solo que tuviera mucha urgencia, pues habrá que pedir la dispensa a Roma, ¿verdad? Pero, entonces, si el diácono permanente casado llega a enviudar, debe de permanecer célibe. Voto, Canon 1088. Debe tratarse de un voto público, es decir, que es recibido en nombre de la Iglesia por un legítimo superior. Los votos temporales, los votos perpetuos, etc. Este voto debe ser emitido en un instituto religioso, Canon 573, en concreto el Canon 599 y en especial el Canon 607. El voto como figura jurídica que invita al matrimonio es de derecho humano. Entonces, esto sí es dispensable por el romano pontífice. Si el instituto es de derecho pontificio, tiene que ir a Roma. Pero si es de derecho diocesano, entonces corresponde al obispo del lugar el conceder esta dispensa. Parentesco, cánones 1091 y 1094. Los impedimentos de parentesco son instrumentos técnicos que el derecho aporta para tutelar la familia, de modo que las íntimas relaciones que se desarrollan naturalmente en su seno no traspasen sus propios límites, que no se desnaturalicen. De que esos impedimentos sean de derecho divino natural en algunos casos. Por ejemplo, no puede haber matrimonio entre padres e hijos, no puede haber matrimonio entre hermanos y demás descendientes que presenta esta legislación para el bien de la Iglesia. El parentesco de consanguinidad, Canon 1091. Los rasgos fundamentales que se pueden subrayar son los siguientes. Es siempre impedimento en línea recta, decíamos, padre-hijo, imposible. Hermanos, imposible. En línea colateral, hasta el cuarto grado, inclusive, primos hermanos. En el caso de los primos hermanos, lo confieso, se tiene que dar algunas dispensas
Claro, se puede haber hecho estudios estereotípicos y situaciones para otorgar esa posibilidad a estas personas. Incluso, pues más que me han tocado, han sido personas que ya están viviendo juntos con 2, 3 hijos, entonces pues ya no hay más remedio que subsanar con el sacramento. La dispensa corresponde al ordinario, pero no se dispensa nunca en línea recta ni en segundo grado, en línea cuadral, es decir, hermanos, imposible. Legal, canon 1094. Es aquello que surge por la adopción. Los hijos que han sido adoptados de conformidad en el derecho civil se consideran hijos de aquel o de aquellos que constituyen esa familia. Entonces, si hay esa situación de adopción, este hijo adoptivo con este hijo legítimo de la familia, igualmente no puede darse la dispensa. Es un entendimiento dispensable, corresponde solamente al ordinario. Por nuestra reservada, entonces, regularmente los oficiales no tenemos la facultad, en ese sentido, en este caso, de dar la dispensa en su defecto, lo remitimos al obispo. La dispensa es la relajación de la ley prohibitiva del matrimonio en un caso especial, canon 85, concedida por la autoridad eclesiástica competente y que tiene por resultado permitir el matrimonio aún subsistiendo el impedimento. En cuanto hecho, el parentesco, por ejemplo, no desaparece. Por el hecho de la dispensa sigue existiendo esa situación. Suspende la obligatoriedad de la norma, dando lugar a la validez del matrimonio, que de suyo sería inválido si no se dispensase. Hablamos de las dispensas hace un momento, por ejemplo, la situación que se puede presentar de la edad, la situación que se puede presentar de un matrimonio mixto o de un matrimonio de culto, en fin. Potestad competente. El romano pontífice, en principio y en virtud de su oficio, es competente para dispensar cualquier impedimento de derecho eclesiástico. Esta competencia dimana de la suprema potestad pontificia, que es ordinaria, propia, inmediata y universal. Cánones 332, 333. El código reserva a la sede apostólica la dispensa de los siguientes impedimentos según el canon 1078. Ya lo habíamos mencionado. El que proviene de las órdenes sagradas, solamente el Papa, la Santa Sede, puede dar esa dispensa. El que proviene del voto público de perpetua castidad, emitido en instituto de derecho pontificio. Entonces, el obispo no puede dispensar, tiene que remitirse necesariamente a Roma. El impedimento de crimen. Ordinarios locales. Hay que distinguir la conferida por el código con carácter general y establecida para casos excepcionales. Aquí hablamos sobre todo del convivicidio, donde el esposo, principalmente, pudo intervenir en la muerte del cónyuge o ser cómplice de alguna manera. Entonces, un caso muy especial. Hablamos hace un rato sobre la cuestión de los delitos de forma canónica, que hoy día, por ejemplo, me comentaba el vicario judicial de Ecatepec, que allí en Ecatepec están encontrando muchos matrimonios que son por defecto de forma canónica. Hubo un tiempo en el cual se abusó sobre todo mucho del canon 1095, de la incompatibilidad de la persona por aspecto psicológico, para asumir las propiedades esenciales, obligaciones esenciales del matrimonio. Hoy día, allí en Ecatepec, están trabajando más este aspecto del defecto de forma canónica para la cuestión de los matrimonios. Pues, como decía, muchos sacerdotes no hacen
la tramitación de vida, o la hace la secretaria, en fin. Para que un matrimonio sea válido es preciso que se contraiga de acuerdo con la forma establecida por el derecho positivo. Se trata de unos requisitos formales ad valorem o ad validate, no simplemente para la licitud. El código establece una forma ordinaria, está contenida en el canon 1108 y una extraordinaria en el canon 1116. De acuerdo con lo señalado del canon 1108, son válidos solamente aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar, es decir, es ante el obispo, ante el párroco, administrador parroquial o un diácono, pero que éste ha sido delegado debidamente. Es importante que la delegación sea por escrito. Es válido, sí, hacerlo por viva voz, pero es mejor que conste por escrito e integrada en el expediente esa delegación que se concede a ese sacerdote visitante o al diácono que asiste a ese matrimonio para que a futuro no haya tanto problema. Si esto va al tribunal en un futuro para ver si hubo delegación o no hubo delegación, y si no consta, y si ya se murió el padrecito, se complica la cosa. Entonces, por eso es muy recomendable que la delegación, cuando se haga siempre por escrito. Los temas en relación con estos preceptos legales se plantean y que podrían ser capítulos de una son personas que están obligadas a comprender según la forma jurídica sustancial, ámbito de la aplicación de la norma. El testigo cualificado, ya decíamos, el párroco, el sacerdote delegado, el diácono. La delegación, como la mencionamos hace un momento, es la facultad que otorga el que tiene la autoridad, ya sea el obispo o el párroco, para el celebrante que asiste. La suplencia de facultad de estar en el matrimonio, los testigos comunes, en un caso especial de matrimonio con formalidad de matrimonio en secreto, que son, bueno, a mí no me ha tocado ningún matrimonio en secreto. Personas obligadas. La regla general la encontramos en el canon 1117, a cuyo tenor se establece contraer el matrimonio en forma jurídica sustancial, siempre que al menos uno de los contrayentes esté bautizado, está obligado a la forma canónica, o haya sido recibido y no sea apartado de ella por acto formal. Para que podamos pensar en este verdadero acto formal, que no haya apartamiento de la iglesia, sería necesario un hecho público que implique el formal apartamiento de inscripción a una confesión acatólica, declaración ante el párroco hecha por escrito, comunicación al ordinario propio, es decir, un acto jurídico externo que inequívocamente se deduzca que está apartado de la Iglesia Católica. Estos casos sí me tocaron ya algunas ocasiones, los cuales yo remití ordinariamente al vicario general, al señor Monseñor, hoy canónigo, Diego Moreno. Entonces, cuando una persona católica iba con su pedimento, decir, me aparto de la Iglesia Católica, ok, adelante, ve con Diego Moreno para que te haga el documento y quedas fuera de la Iglesia Católica. Pero ¿qué es lo que pasa si esta persona a futuro se quiere casar con una persona católica? Decíamos, está obligado él a la forma canónica para que su sacramento ya no sea el sacramento, que sea el matrimonio. Porque si ya no está en la fe católica, pues ya no recibe el sacramento, recibe el matrimonio. Para los matrimonios mixtos, católico con acatólico o bautizado, en estos casos se hace obligatorio solicitar los mismos documentos al bautizado católico y al no bautizado únicamente acta de nacimiento, persona que no tiene bautizo válido. Su comprobante de domicilio, su identificación, credencial de lector, pasaporte. Este tipo de trámite matrimonial y del ministerio culto se prefiere remitirlos a la oficialía. Hoy día, como que está la situación complicada con esta pandemia, y estamos dando asesoría para que los párrocos en esta situación vayan haciendo los trámites de estas personas
Y las cauciones ya les pedimos que lo manden a la oficialía más cercana, para que les apliquemos nosotros las cauciones que nos pide los cánones 1125, 1127. Entonces, se requiere aplicar esos compromisos que ya mencionamos anterior para que este matrimonio sea válido. Si hay dificultades graves que impiden que se lleve la forma canónica, el ordenado del lugar puede hacer la dispensa de la forma canónica, pero consultando en cada caso al ordinario del lugar que se dé el matrimonio y permaneciendo para ello la validez de exigencia de alguna forma pública de celebración. Me pasó un caso medio especial. El chico católico, la chica anglicana ortodoxa, pero piden que su matrimonio se celebre en campo neutral, que sí vaya el sacerdote, obviamente, para la forma canónica, pero celebrarlo en un templo cristiano. Entonces, ni en la iglesia luterana, ni en la iglesia católica. Y sí se concedió esa dispensa para que, habiendo cerrado todas las diligencias, fuese un padre católico a celebrar en ese templo no católico este matrimonio. Casos especiales que no son muy frecuentes. Para la celebración de estos matrimonios mixtos debe tenerse en cuenta lo establecido en los cánones 1126 y 1127, que remiten a la conferencia episcopal las competencias tanto en relación con el modo según el cual debe hacerse las declaraciones y promesas que son siempre necesarias, constancia en el fuero externo, el informe o la parte no católica, como en relación con las normas para que la dispensa de la forma sea concedida con unidad de criterio. Aquí en la arquidiócesis ya tenemos unos formatos, los cuales se les presentan a los novios, se les va leyendo punto por punto, se les explica, y después de ello ya lo firman ellos, lo firma el oficial con su sello correspondiente. Entonces queda bien claro el compromiso. Repito, queda claro el compromiso, pero el cumplimiento sí no queda muy claro. Se prescribe que la parte católica dejará constancia escrita de las promesas y declaraciones específicas del matrimonio mixto, dispuesta a alejar de sí el peligro de perder la fe, que hará todo lo posible para que la prole sea bautizada y educada en la Iglesia Católica. Como ya mencioné hace un rato, no todos los que se casan en estas condiciones cumplen con ese compromiso de educar a sus hijos en la fe. Y también ellos, al paso del tiempo, como se van apartando de la práctica de fe. La parte acatólica dejará constancia escrita de haber recibido la información sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio, cual entiende la Iglesia Católica de no excluir dichos fines y propiedades esenciales al contraer el matrimonio. Debe ser consciente de los imperativos que conciencia a un cónyuge católico le impone su fe y las promesas hechas por este en conformidad con las exigencias de la Iglesia. Aquí cabe mencionar un detalle bien curioso. En los años que llevo trabajando allí en la arquidiócesis, en el área de matrimonios, no he dado una sola dispensa para un musulmán, porque según ellos, la fe es por la sangre del hombre, se transmite por la sangre del hombre. La mujer no hay problema. Sí me tocó dar algunas dispensas, matrimonio católico con una mujer musulmana. Otro aspecto que también se complica mucho con estos señores es que ellos pueden tener las mujeres que puedan tener. A ver, aquí la Iglesia nos dice un hombre o una mujer. Ah, no. Yo puedo tener otras mujeres. ¿Sabes qué? Pues no puede haber la dispensa, no puede haber matrimonio. Por eso están como están y etcétera, etcétera. Entonces, debe de haber siempre una prueba esencial, la unicidad. Un hombre, una mujer. La presencia activa, es decir, debe pedir la manifestación del consentimiento de los contrayentes recibir el nombre de la Iglesia. Aquí hablamos del ministro, el sacerdote, que debe de permanecer activo en la celebración para asistir válidamente a ese matrimonio.
Desde el momento que ella ha sido investido de su cargo, ella ha comenzado a ejercer su oficio. Entonces, el párroco ha sido nombrado como párroco de X parroquia, pero mientras no tenga él el oficio de su nombramiento, él no puede hacer la celebración de ese matrimonio válidamente, pero no está facultado. Hasta que no tiene su nombramiento ya dado por el ordinario, entonces sí ya puede él, pues, celebrar esos matrimonios válida y lícitamente. Otro aspecto también es el problema, si estuviera excomulgado, entredicho o suspendido, no puede celebrar el ministro ese matrimonio. Canon 11.13, antes de conceder una delegación especial, se debe cumplir lo establecido por el derecho para comprobar el estado de libertad. Entonces, el padre celebrante, aunque sea un padre invitado, debe de constarle que aquella parejita con la cual va a celebrar su matrimonio, pues no haya ningún impedimento, que esto lo debe haber hecho el párroco a donde se va a celebrar el matrimonio, o donde fue su trámite, que el párroco haya hecho debidas investigaciones. Porque hoy día también hay algunos sacerdotes, ¿para qué mandas amonestaciones? Tú dispénsalos y no pasa nada. Bueno, pues si pasa algo, en más de alguna ocasión a mí me ha tocado, recibo la llamada de parte de otros de mis compañeros, oye padre, fíjate que ahora sí te llevaron al baile. ¿Por qué? Aquí está la señora, esposa de este señor judío, que hizo tu trámite, lo hiciste, y el precio del matrimonio y ese señor es casado. Mejor no espera. Entonces, no se lleva al baile, porque aquí está la persona y llevamos a la parroquia la amonestación, y aquí resulta que aparece la esposa, entonces si este matrimonio se detiene. Entonces, sí sirven las amonestaciones, aunque hay algunos padrecitos, no sé por qué ese criterio, de que no mandan amonestaciones, porque pues no sirven según ellos de nada. Pero repito, sirven de mucho, porque más de un matrimonio, gracias a Dios, no se celebró, porque ya había sido este señor casado. El canon 1066 establece, antes del matrimonio debe constar que nada impone su válida, se opone a su válida y lícita celebración. Debe corresponde realizar al párroco. Repito, es una obligación en conciencia que debemos como párrocos hacer todas las investigaciones observando la forma canónica para que esos matrimonios pues sean válidos, lícitos, con la gracia de Dios, como quiere Dios, duren para toda la vida. Canon 1067. La conferencia episcopal establecerá normas sobre el examen de los contrayentes, así como los programas matrimoniales u otros medios oportunos para realizar las investigaciones. Ahora que hemos estado con este problema de la pandemia, pues sí se ha dificultado mucho en hacer las proclamas. Padre, es que fui a la parroquia, pues todo está cerrado. Bueno, pues ahí no queda más remedio más que ahí sí la dispensa de las amonestaciones para que ese matrimonio se pueda celebrar. La tramitación debe realizarse donde vive el novio o la novia. Ya no es como antes, que era necesario dar la preferencia a la novia. Está bien la preferencia hacia la mujer, pero hoy día puede ser el trámite en la parroquia del novio o de la novia. O también en su defecto donde van a casarse. El párroco del lugar de esa parroquia pide la autorización, la dispensa de tramitar y celebrar matrimonio fuera de jurisdicción, lo envía a la oficialía, se da la autorización, y el párroco donde van a casarse los novios, que no es ninguna de las dos parroquias de la novia y del novio, hace el trámite y celebra el matrimonio sin mayor problema. En cuanto a los requisitos para la licitud de la asistencia del testigo cualificado, deben tenerse en cuenta las descripciones del canon 1114. Por ejemplo, se asiste en que le conste el estado de libertad de contrayentes a tenor de derecho. Entonces, no debemos asistir a un matrimonio cuando aún no tenemos la certeza de que esa parejita está libre para poder casarse y no vaya a haber ninguna situación en cuanto a que este matrimonio, repito, sea nulo o inválido. La delegación
Su posibilidad ya se encuentra contemplada en los cánones 1108 y su regulación concreta se halla en el canon 1111. La delegación puede ser general o puede ser especial. Cuando se da una delegación general, este padre que está de formador en el seminario viene regularmente a esta parroquia a celebrar los sábados. Le damos una delegación general para no estar dando una delegación cada matrimonio. Entonces, ahí ya consta que si el padre ha estado tanto tiempo trabajando para este párroco, ya ha celebrado las bodas, tiene la delegación general. Otorgada a una persona determinada, expresamente concedida para un matrimonio determinado, aquí es lo que mencionaba hace un momento. Se da la delegación a ese sacerdote o a ese diácono por escrito para que celebre ese matrimonio en el nombre de la novia y del novio. En general debe ser a una persona determinada. Al padre X, formador del seminario, se otorga esta licencia general para la celebración del matrimonio en esta parroquia. Otorgada expresamente y repito, por escrito, por escrito. Testigos comunes. Déjame ver si ya me llegó esta cosa, ¿no? Te la mando. Déjame ver si ya me llegó a mi escáner. Se exige para que su existencia válida detenga capacidad de decir, uso de razón y posibilidad actual de percepción del consentimiento matrimonial. Entonces, para que haya el matrimonio mínimo, se requiere 2 testigos, 2 personas que estén bien cuerditas, que no estén sorditas, o no estén... Entonces, que puedan dar fe del acto que está celebrando. ¿Qué te digo? Que son mayores de edad y de honradez reconocida. Veo brusco. Presencia moral que por las circunstancias pueden dar cuenta de la celebración del matrimonio y la emisión del consentimiento. Un cieguito, pues no puede dar fe de que él vio. Un sordito, pues lo mismo. Entonces, igualmente, si la persona va en estado de ebriedad o están desvelados, todos dormidos, o privados del uso de razón, no pueden ser testigos en estas condiciones. Capítulo 4, hablamos aquí un poquito sobre la convalidación del matrimonio. Hemos visto que un matrimonio puede resultar nulo por haberse celebrado el consentimiento o por algún defecto de forma canónica, o con la existencia de algún impedimento y produce anomalía. El hecho de haberlo celebrado se produce algunos efectos jurídicos. Si fue celebrado de buena fe por 2 contrayentes, o al menos uno de ellos, hasta que ambos requieren la certeza de la nulidad. Entonces, me ha pasado también detalles. Llega una persona, vengo a tramitar mi matrimonio. A ver, aquí tu fe de bautizo dice que eres casado por la iglesia. Sí, pero hablé yo con el señor obispo allí a la salida le expliqué mi situación y el obispo me dijo claramente, tu matrimonio es inválido. Puede haber invalidez, pero hay que llevarlo al tribunal eclesiástico para que el tribunal dictamine esa invalidez. Mientras no hagas este proceso, yo no puedo hacer tu trámite para tu matrimonio. Entonces, allí tener cuidado, no solamente porque el párroco lo dijo, porque el obispo lo dijo, y también pues uno puede cometer errores. Mira, es que aquí es clarísimo que tu matrimonio sí puede ser declarado inválido. Bueno, pues ya voy a la parroquia, es que sí, el padre Toño me dijo que había muchas fumo juris para poder mi matrimonio ser inválido. Y vengo a tramitarlo. Pues no, hasta que no esté la nulidad ya dictaminada por el tribunal, entonces podemos dar paso para que se pueda hacer ese nuevo trámite para nuevas nupcias. En todo caso, cuando se tome conciencia de la anomalía que causó la nulidad matrimonial, debe procederse a una solución que puede ir en estas 4 líneas. Cuando la persona quiere seguir con su vida de matrimonio, quiere seguir con su vida de pareja, claro.
Declarar la nulidad mediante un proceso es la primera forma, que esa persona ya está separada. No se puede meter una causal de nueva de matrimonio al tribunal sin antes tener el divorcio civil. Entonces, primero debe de hacerse el divorcio civil para que podamos meter la causa al tribunal eclesiástico. Después ya de la nulidad, entonces sí poder ser el trámite para celebrar un nuevo matrimonio. Recurrir a la solución excepcional de la llamada cohabitación uti frater tesoro, siempre que no haya peligro de incontinencia o de escándalo. Aquí en estos casos se llama al esposo, bueno, a la pareja, y se le pide que haga el juramento de vivir como hermano y hermana. Me parece un caso simpático. El señor, yo creo que arriba de 70 años. Entonces digo yo, mira, dile a tu esposa para que puedas comulgar, para que puedan comulgar, pues que hagan el compromiso de vivir como hermanos. Bueno, padre, entonces yo lo voy a traer. Viene el señor con la señora también grande, ya 70 años o más. Mire, señora, su esposo tiene mucho deseo ya de comulgar, quiere recibir a Jesús en Eucaristía. Usted también lo podría hacer al vivir en castidad, cada quien en su recámara, su camita, etcétera, etcétera. Y me dice la viejita, a mí este viejo me cumple, no hay. Y no hace hacer el juramento a la señora, aún con esa edad. Yo pensé que ya no, pero pues siempre había sido. Entonces, hay personas que se han aceptado este compromiso de vivir como hermanos en la misma casa, y ciertamente lo que yo les sugiero es que vayan a comulgar a otra parroquia que no sea de ahí de la localidad, que la gente sabe de su situación personal. Entonces, para que no sea motivo de escándalo, se les sugiere la comunión en otra parroquia un poquito lejana. La convalidación del matrimonio, que consiste en conceder validez al matrimonio inválido mediante la convalidación simple o la sanación de raíz. La convalidación simple, cánones 1156-1160. Es la convalidación de un matrimonio de resultado nulo por la existencia de algún impedimento. Pero aquí, como decía hace un momento, la parejita sí quiere seguir. Ellos quieren su matrimonio, pero el párroco se da cuenta que ese matrimonio fue inválido. Por ejemplo, forma canónica. El padre que venía a celebrar el matrimonio de esta parejita se enfermó y de última hora le pide a un compañero de su congregación, porque dice, es que tengo este compromiso de celebrar este matrimonio en la parroquia. Y va el padrecito a celebrar ese matrimonio, pero él no tenía la delegación. Y el padre no tuvo la delicadeza de decirle al párroco, ¿sabes qué? No puedo ir, va a ir un compañero hermano sacerdote. Entonces ahí el sacerdote que celebró no tenía la delegación de vida. Entonces ese matrimonio resulta inválido. Pero repito, es una convalidación simple donde se convoca a los novios, a los esposos ya, se convoca a dos testigos igualmente. El sacerdote hace una celebración breve, lectura del Evangelio, recordar las propiedades del matrimonio, y se toma el consentimiento. Entonces, ya se hace la convalidación. Yo, como oficial de matrimonios, me ha tocado hacer varias convalidaciones en ese sentido. Dice, para que se realice debe de hacer los siguientes presupuestos. Apariencia de un matrimonio. Es preciso que el matrimonio nulo haya sido celebrado de acuerdo, al menos aparentemente, con los requisitos de la forma jurídica sustancial. Es decir, que públicamente se haya notado que se celebró un verdadero matrimonio, aunque de hecho haya sido nulo. Hace algunos años hubo un problema con una empresa, Wedding Coordination. Mandaba esa empresa a los novios de tu parroquia, a tu trámite. Entonces, llevas la licencia, van con esta empresa hace un montaje, no sé, en un jardín ahí por Tepexco, en fin. Entonces, mandan a un falso sacerdote
y pues se da cuenta de que ese matrimonio pues es inválido, porque ni se celebró en la parroquia, ni se celebró por sacerdote. Entonces, situaciones que se presentaron, no sé actualmente cómo sigue esta situación con estas empresas que propician este tipo de matrimonios inválidos, porque pues ahora les ofrecen el paquete completo, la celebración, el celebrante, allí en el jardín, en el hotel, en el salón, etcétera, etcétera. Entonces, situaciones que se han vuelto así bastante complicadas. En este momento, ya por ejemplo, el obispo de Cuernavaca se detectó que había un 70% de matrimonios inválidos, porque estas empresas han estado propiciando esto. ¿Qué es lo que ha hecho el obispo de Cuernavaca? Ahora ha autorizado a que los párrocos celebren esos matrimonios en esos jardines, en esos salones, pero siempre y cuando sea el sacerdote del lugar el que celebre este matrimonio, que esté dentro de su territorio parroquial, para evitar ese tipo de situaciones, pero que yo creo que lamentablemente se siguen dando. Cesación de la causa de nulidad. Puede dar que el lugar de impedimento o por dispensa. Por ejemplo, este señor era casado por la iglesia, está en el proceso para su nulidad, pero resulta que se muere su señora, entonces ya quedó viudo, ya desapareció el vínculo, entonces ya puede él celebrar su matrimonio sin problema. Otro aspecto importante es que existe la perseverancia de consentimiento en ambas partes. Decía, se detecta que ese matrimonio fue inválido, pero ellos sí quieren seguir su vida de pareja. Hay otros que dicen, pues que suave porque pues ya no es vida con esta señora o con este señor. Teniendo en cuenta estos presupuestos, la convalidación siempre tiene como revista central ineludible la renovación del consentimiento por una de las partes o por ambas. Siempre es preferible hacerlo con ambos contrayentes y pedirles que asistan con 2 testigos. Se hace la renovación del consentimiento a ambas partes. Yo lo he hecho en la oficina ahí de la vicaría anteriormente. En este momento, pues no estoy yendo a la oficialía de la arquidiócesis con esa situación de la pandemia. Entonces, en ese momento no me tocaba hacer así una convalidación como esta, pero sí las he hecho en esta condición. Cuando se trata de impedimento oculto conocido por los contrayentes, que a veces no lo dicen, pero sí, está ahí presente ese impedimento. Cuando se trata de anomalía del consentimiento conocida por los contrayentes, pero oculta, es decir, que no puede probarse. Esta persona tiene una situación, por ejemplo, enfermo. Este señor es, además de ser impotente, pues tiene ciertos problemas mentales, pero de una manera u otra logró el matrimonio. Entonces, esto no puede quedar así para siempre, porque cuando se da cuenta la persona de esa situación, entonces ciertamente habrá que probar la situación de la no consumación, llevarlo a psiquiatra para que sea calificado, y en ese momento, pues ciertamente, ese matrimonio puede ser llevado al tribunal para que sea declarado nulo. La renovación del consentimiento exige un nuevo acto de voluntad, de acuerdo al canon 1157, que se manifestará a través de una declaración privada entre las partes. Como les decía, es ir los 2 novios, 2 testigos, el oficial, y hace la convalidación. Debe contraerse en una forma canónica, aunque sean privadamente y en secreto. Un matrimonio que se celebró por efectos de forma canónica. Como hemos explicado, este tipo de matrimonios se pueden convalidar y subsiste el matrimonio que en su momento, pues lamentablemente, hubo alguna falla.
Tramitación previa al matrimonio. Esto es lo que propicia, cuando no está bien hecha la tramitación, matrimonios inválidos o nulos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos trámites. La tramitación previa al matrimonio por la Iglesia le llamamos presentación prematrimonial. Debe hacerse regularmente en la parroquia donde tiene el domicilio el novio o la novia. Teniendo en cuenta que los trámites requieren normalmente unos 3 meses antes de la celebración del matrimonio, ese tiempo no debe ser estricto. Yo les digo, pueden tramitar siquiera con 6, 5 meses, porque pasan los meses y a veces llega el momento en el cual falta algún documento. Este sábado, para mañana, tenía yo una presentación de matrimonio. Entonces, ayer llama la novia. Es que todavía no consigo la fe de bautismo actualizada. ¿Puedo ir así? Discúlpame, pero no te puedo recibir así. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? La recibes así, ¿y cuándo te van a llevar el documento? Cuando va a ser el día de la boda. Entonces, lo mejor es, no, discúlpame, pero te cancelo la cita, duermo de hoy en 8, ten tu fe de bautismo actualizada y adelante. Entonces, ahí no se engancha los padrecitos o los diáconos o quien haga el trámite. Hay que tener mucho cuidado para que no incurramos en alguna anomalía. Para poder contraer matrimonio en la Ciudad de México, de acuerdo a las normas complementarias del Episcopado mexicano, la edad mínima para el hombre quedó fijada, decíamos hace un rato, 18 años para el varón y 6 para la mujer. Pero ahora con la legislación civil que obliga a los 18 años, pues eso nos ayuda. Canon 1083. La sola preñez no debe considerarse como causal suficiente para la dispensa de edad. Si la chica tiene 14, 16 años. Oiga, es que mire que mi niña, pues que ya viene el niño de compromiso y etcétera, etcétera. No podemos dispensar que porque la chica está esperando ya al niño, que se esperen. Después, si perseveran, habrá bautismo con matrimonio, no hay ningún problema. Cada contrayente deberá presentar su copia reciente y actualizada. Muy importante esa actualización. Hay un problema también que tenemos, no creo que sea solo de la Ciudad de México. Muchas secretarias y párrocos no se preocupan por mandar la notificación después del matrimonio. Ya celebrado el matrimonio, debe notificarse a la parroquia donde está el bautizado, la bautizada, su registro, para que quede ahí registrado su matrimonio. Entonces, hay padres, mis respetos, que sí se preocupan y ocupan para que se mande la notificación lo más pronto posible. Y esto ayuda porque, ¿qué es lo que pasa si la chica, el secretario o la secretaria, etcétera, no mandó una notificación? Entonces ahí queda en blanco. Y si ese señor tuvo divorcio, fracasó su matrimonio, y va a pedir una fe de bautismo para el matrimonio, se la van a dar sin problema porque no está ahí la notificación. Pues por eso es muy importante esas notificaciones después del matrimonio, enviarlas lo más pronto posible. Previa a la presentación matrimonial, el secretario del Salud deberá cortejarla con el acta de nacimiento. Hoy día nos pide Gobernación que la fe de bautismo coincida perfectamente con el acta de nacimiento y viceversa. Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, ¿qué tenemos que hacer? Mandarla a la corrección, ya sea de lo civil o de la iglesia, para que los documentos estén coincidentes en todo. En caso de que la fe de bautismo presente algún error de los datos, como andaban, hay que enviarlo a las oficialías. Está la oficialía de la arquidiócesis, aquí está la oficialía del sur, entonces está la de Ricardo allá por la villa, para facilitar a las personas el poder hacer sus trámites correspondientes de correcciones. Yo en este momento también, allá en la parroquia, estoy haciendo correcciones provisionalmente mientras esperemos en Dios pase pronto esta pandemia.
Una vez realizado el proceso de la oficialía, se da el decreto de corrección, el cual debe de llevarse a la parroquia. Una de dos: se inserta en el libro o se lleva un expediente especial de decretos. Se hace la anotación, eso se debe anotarse allí en las notas, corregida por decreto de la oficialía de la arquidiócesis tal. Ciertamente, esa nota no se debe de poner en la fe de bautismo actualizada. Sencillamente queda el registro allí en el libro y ya queda la constancia. Solamente cuando viene alguna cuestión civil, entonces sí, habrá que ir el notario allí a la parroquia o mandar a su gente para corregir esa corrección civil, que también es bastante importante. Cuando empezaba yo en este campo, hace algunos años, como señor Velázquez, llegó por ahí un licenciado con su gente, en un plan muy agresivo como son algunos licenciados, con todo respeto. Por su culpa, mi cliente pierde su edificio y usted fue el culpable. Sería ese paciente, por favor. A ver, ¿qué es el problema? Es que usted legitimó al hermanastro de este señor, etc. A ver, tomen asiento de nuevo. A ver, hija, tráeme, por favor, ¿está aquí? ¿Cuándo? El problema está. Trae la secretaria de Monseñor Velázquez, en paz descanse, el archivo. A ver, licenciado, ¿qué dice aquí? Yo reconozco como hijo legítimo. ¿Sabe qué significa esto? Pues sí, señor. Entonces, circula. Porque esa fe de bautismo se hace notariada y sencillamente es un acto de nacimiento civil y el señor tiene todo el derecho de aquel hermano. ¿Por qué no le dejó el hijo, la herencia al hermano de sangre? ¿Quién sabe? ¿Por qué le dejó al hermanastro toda la herencia? El señor sabrá, ¿verdad? Entonces, bien importante tener esos documentos civiles y eclesiásticos en orden, porque siempre pueden servirnos. En el caso de que la fe de bautismo no estuviera inscrita en los libros correspondientes, el bautizado tiene el acta original, allí está muy tranquilo el asunto, porque tiene el comprobante básico, que es la fe de bautismo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona dice, no tengo mi fe de bautismo, no tengo bolo, no tengo foto, no tengo nada? Híjole, no tengo ni perro que me ladre. Hay que ser con mucho cuidado, porque ese tipo de personas lo más seguro es que ya han sido casadas y por lo tanto pues no quieren presentar su documentación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de gente. Cuando existe la fe de bautismo, sencillamente la parroquia expide la constancia de no existencia, se va a la oficialía con su acta de nacimiento, su hija, y se da el decreto para que se haga el asentamiento en la parroquia donde fue bautizado. Pues no se encuentra con la fe de bautismo original, es necesario que el acta sea buscada en diferentes parroquias. A ver, tú de pequeño, ¿dónde vivías? No, pues vivía ahí por el Carmen, ok, San Ángel. Bueno, ahí no es parroquia, vete a San Jacinto. No, pues es que ya busqué, no está ahí, bueno, pues vete a San José. Entonces, ¿qué es eso en la búsqueda? En las parroquias donde él vivía en su momento, para que en alguna de esas parroquias pueda aparecer. Solamente que si estén hablando con verdad y lleguen a las constancias de no existencia, pues ya procedemos en su momento a hacer una acta supletoria o el asentamiento si encontramos los elementos para ordenar ese asentamiento. Se deberá indicar la ubicación de la oficina más cercana, los horarios de oficina, para facilitarles. Ahorita en esta situación de contingencia, pues estamos laborando, decía, la arquidiócesis, la del sur, ahí en Perisur, y en Picarte por la Basílica. El estipendio, sin indicarlo, se pide 100 pesos por el decreto. Si alguna persona tiene situación difícil de economía, pues igualmente se concede la dispensa del estipendio y no pasa nada. Habiendo obtenido de la oficialía la dictaminación de anotación de los libros, debe inscribirse en la última partida, en el libro corriente. Ahí se va a inscribir esta nueva acta
que fue de hace 20 años, no importa. Ahí se anota y una de dos se pega ahí o la pasamos a otra parte, a algún archivo. Cuando la fe de bautismo pertenece a una diócesis lejana, no de la zona conurbada, aquí no hay problema. Podemos mandar a gente a Toluca, Tojomulco, Tlalnepantla, Texcoco, están cerca. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que vienen de Oaxaca, de Veracruz, de Mérida? El párroco tramitante, viendo la fe de bautismo original, puede solicitar la actualización. Hoy día tenemos el correo electrónico con las notas marginales. Eso sí, bien importante que sea enviada de la parroquia a la parroquia o de la parroquia al obispado, que no haya terceros, que no haya intermediarios. Bueno, otra vía puede ser que ayuden los familiares que están allá en Veracruz, en Mérida. Entonces ahí, pues se puede de esta manera buscar la fe de bautismo y a mandarla por mensajería, por medio express, para que se pueda contar con toda la documentación de vida. Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Ahora, si hubiera algunas preguntas, con todo gusto, para poder responder a algo. Pues agradecemos muchísimo, padre. ¿Tendrá alguien alguna pregunta? Padre, yo tengo una pregunta, ¿me escucha? Sí. Yo tengo el caso de una conocida mía que digamos que se casó por el civil con una persona que ya había sido casado, un divorciado. Pero un padrecito le dio una bendición y le dijo que la figura que ella la que estaba sujetando se llamaba unión en espera. Digo, yo no he escuchado eso en otro lado, pero se me hace muy extraño, ¿no? ¿Eso existe? A ver, no te escuché, no entendí bien tu pregunta. Ah, mire, yo conozco el caso de una persona que se casó con un divorciado, que se había casado por la iglesia ya. Entonces, pero cuando se quiso casar por la iglesia, obviamente no la casaron, pero un padre sí hizo una ceremonia y le dio una bendición. De hecho, fue vestida de blanco y toda la cosa, y le dijo al padre que ella estaba en una situación que se llamaba unión en espera. Esa es una tontería. Eso se llama simulación. Simular un matrimonio, incluso ese padrecito puede ser hasta suspendido, porque está actuando indebidamente, haciéndole creer a la pobre persona de que está casada cuando no lo está. Entonces, allí este padrecito hizo una simulación, tristemente. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Padre, no sé si me escuchas. Mi pregunta sería en el caso de los que conocen o que han tenido un conocimiento defectuoso de los fines y de las propiedades del matrimonio, ¿no? Cuando no tienen un conocimiento completo de los fines o de las propiedades del matrimonio, ¿se podría decir que ese matrimonio tiene carácter de nulidad por el desconocimiento de las propiedades o de los fines? Habría que ver caso por caso, ver si realmente la persona no conocía las veces del matrimonio, porque precisamente en el trato de la forma canónica es uno de los aspectos que se hacen así muy relevantes, el hacerles ver a los novios cuáles son las veces del matrimonio. Hoy día, pues damos cursos de matrimonio a los novios donde se tocan estos puntos.
Tu obligación como padre, como pareja, es ese aspecto. La educación de los hijos, el trabajar para el sueño de la familia, la fidelidad, que hoy día anda fallando mucho en sus matrimonios. Entonces, como que no sería muy frecuente o algo válido de que la persona aduzca, es que yo no sabía que ver con hijos, ¿no? Es que yo no sabía que tenía que mantener a mi mujer. O sea, incluso ha habido casos, sí, pero ya son posteriores. Una chica, dentista, pues un amigo le dice, ¿sabes qué? Mira, acá en Aguascalientes hay mucha área para tu trabajo como ortopédica, ortodoncista, perdón. Entonces, la chava va ganando bastante economía. Entonces dice el esposo, ¿sabes qué? ¿Tú me puedes mantener? ¿Para qué trabajo yo? ¿Sabes qué? Yo no me casé para mantener un zángano. Entonces, se tramitó. Entonces, ahí no es de que la persona no sabe que tiene que trabajar, ¿no? Allí es de acomodo del tipo, y pues, sí se diga de una nulidad, pero por esta razón, de que este señor se negaba a trabajar para sostener a la familia. Yo, muchas gracias, padre, muchas gracias. Una duda. También ahorita está muy de moda los divorciados vueltos a casar, y que yo sé que hay por parte de la iglesia una asesoría, pero ¿qué tan real y cuáles son esas condiciones cuando los dos son divorciados, tienen sus hijos y se juntan? Porque ahorita es como la moda, ¿no? De que no es que la iglesia sí me está autorizando, aunque esté divorciado y no haya anulado mi matrimonio, sí puedo estar conviviendo con la otra persona. Bueno, aquí hay una situación, tristemente, que tanto están fallando los padres de familia en la formación de la educación de la fe. Si yo realmente llevo a mi hijo, a mi hija, en esa formación como hija de Dios, y le hago ver que su sacramento es y debe ser para toda la vida, la chica, el chico va a luchar para prevalecer en su sacramento. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Muchos papás poca importancia le dan a la formación de la vida de fe de sus hijos. Tocarles este punto del matrimonio, es más, hoy día gente, ¿a qué etapa acercan a la comunión a sus niños? Si es muchacha, pues ahí para los 15 años. Es que va a ser chambelán. Entonces, no está viendo una buena formación de vida de fe de muchos jóvenes. Un aspecto. Otro aspecto también que está influyendo mucho, como usted mencionaba, como que ya parece una moda. Como que, pues, este se divorció, pues ese se separó, este también. Y entonces buscan esas nuevas segundas nupcias. Divorciados vueltos a casar. Aquí hemos de aclarar, no están excomulgados, pero están en situación irregular. Aquí lo que podemos hacer con ellos es, si ellos se prestan, invitarles a buscar que se acerquen al tribunal eclesiástico para ver si hay nulidad de su matrimonio primero y ahora puedan celebrar su sacramento con nuevas nupcias. Entonces sí, regularizar su situación. A veces me ha tocado incluso que ambos fueron casados. Hoy día, gracias a Dios, el Papa Francisco ha dictaminado que en lo posible se haga el trámite sin costo. Aquí en la arquidiócesis, hoy día, se pide en lo posible, son 16,000 pesos por llevar el trato de una nulidad, pero si la persona no puede dar esa cantidad, igual, se le puede hacer reducción de costas, se hace un estudio socioeconómico, y sí me consta que hay gente que le piden una ayuda menor. Entonces aquí es cuestión de que la persona tome la decisión de buscar ver esa posible nulidad. Porque también hay algunos, es que es mucha vuelta, y es que el tribunal, y es que esto. Entonces, también ellos a veces se niegan a sí mismos esa posibilidad de ayudarse a regularizar su vida sacramental, porque no hacen una valoración adecuada de su vida como sacramento, como hijo de Dios. Y una duda, ¿la infidelidad es causa de nulidad? Sí. La infidelidad.
¿sí? Sobre todo si es antecedente y consecuente, bastante grave el asunto. Aunque ya para los civiles no es causa de nulidad, ya ni siquiera causales. En los civiles estamos en la calle. Antes había causales para el divorcio, hoy ya no quiero a este viejo, no quiero a esta vieja, ahí te ves. Entonces, es causa de nulidad la infidelidad. Consecuente, pertinaz, entonces con mayor razón. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Hay diferencia entre inválido y nulo? ¿O cuál sería la diferencia? No, se declara nulo e inválido, o sea, no existió el sacramento. Son sinónimos. Gracias. Padre, existe, yo creo que en la actualidad, mucho católico que no toma en serio su fe. Muchos jóvenes que van al matrimonio religioso de una manera, pues casi cultural, digamos, por la fiesta, por ir de blanco, por hacer el show, por decirlo de alguna manera, y al paso del tiempo se ve que no funcionan y se dejan así fácilmente. Entonces, una de las partes que tomaba más en cuenta su fe, ¿verdad? Se pregunta, ¿y ahora qué hago? Si me quiero casar por la iglesia, ¿qué ocurre? Porque pues, a este hombre pues no le pareció importante ese aspecto, nunca, ¿no? No era católico practicante y después cuando casados no son católicos practicantes, y rompen el vínculo así muy fácilmente. Pero insisto, una de las partes que tuvo un poquito más de formación cristiana, piensa, ¿qué hago? ¿Mi matrimonio será nulo? Ahí podríamos hablar sobre la cuestión de la falta de fe de una de las partes en el sacramento. Y si esto logra aprobarse, creo que actualmente sí podría ser una causa de nulidad la falta de fe, porque la persona no tenía una fe bien formada, no tenía una fe sólida, y como decía usted, pues sencillamente, pues voy a casarme porque ella quiere casarse, y bueno, pues le voy a dar gusto, porque así me ha tocado casos. A ver, ¿por qué te quieres casar? Pues por darle gusto a ella. No, pues así no te caso, hermano. Entonces, yo no puedo dar paso a tu matrimonio porque no lo haces porque es recibir el sacramento de Dios, no es el recibir la bendición de Dios para toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente, y ¿sabes qué? Aquí no puedo darte yo paso al matrimonio. Pero, ¿cuántos hermanos sacerdotes? Bueno, pues está bien, te la paso, ¿no? Y sí, tienes después esa situación. Por eso es bien importante, ahí donde está la presentación canónica, poner todas las observaciones. A ver, esta persona me dice que sí se casa, pero más que darle gusto a ella, esto pasa sobre todo cuando es un matrimonio dispar de culto o de otra religión, que es luterano o que es mormón. Entonces, sí me ha pasado ese caso, pero en ese sentido. Entonces, como que no tienen esa valoración de fe. Pero también puede pasar en católicos que no tienen una vida práctica de fe, que tienen una fe profunda. Entonces, no les dan la importancia de vida. Entonces, vamos a casarnos, pues sí, nos casamos. Pero allí, si hay falta de fe, yo creo que sí puede ser una causa de nulidad. Gracias, padre. Padre, yo tengo una pregunta, aquí estamos en el mismo lugar, así que de todas maneras la hago. Por lo que quise hace rato, pero a mí se me hizo un poquito de ruido. Entonces, la cuestión es esta. Hablaron de la infidelidad. Entonces, vamos a pensar. Un muchacho se casa con una muchacha, cumplen todos los requisitos, saben para qué es el matrimonio, no hay ningún impedimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el matrimonio se hace con todo lo normal de toda la vida, bien. Pasa el tiempo, él o ella son infieles. Infidelidad entiendo aquí que se van y se acuestan con otra persona. Es lo que estoy pensando. Entonces, yo tengo entendido que eso, obviamente está mal, puede traer consecuencias graves para el matrimonio, inclusive en un momento dado está la figura de la separación, pero no de que se declara que es nulo. La infidelidad entonces, como tal, no es causa de nulidad. Sí es causa de nulidad, pero tiene que ser antecedente y consecuente. Por eso, la pregunta es,
Este se casó bien, no hubo antecedente, nada. Ajá. Nada, simplemente ahí está. Se casa, todo es perfecto, y después es infiel. Eso no afecta a él. Exactamente, ese es el punto que yo quería decir. Por eso es antecedente, antes del matrimonio y consecuente. Pertinaz. Sigue el carajo de acuerdo. Sí, sí, pero eso es porque ya él de por sí no quería. Hay un vicio en la función del matrimonio, ¿no? Entonces pero la infidelidad como tal no es causa. Por ejemplo, también alguien que tuvo relaciones prematrimoniales con alguien, no necesariamente para que se casar. Entonces ya no se podría casar nunca. Hoy día no. hay. Sí, pero sí se puede casar, claro que sí. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió y ahora va a seguir bien. Lleva una vida ordenada. Exactamente. Sí. Es ya. Antecedente y consecuente pertinaz. Fue después un fracaso en la situación, pero no hay esa causa de nulidad, no. Muy bien, gracias, padre. Yo tengo una pregunta, padre. De un caso cercano de que él se casaron, pero él tenía un hijo y no le dijo que tenía un hijo. Se dio cuenta hasta ya después de casados si es válido el matrimonio. Bueno, allí quizás no podamos hablar de una nulidad, porque él lo que hizo fue ocultar una situación personal. Allí, dentro del formulario de la forma canónica, se hace siempre la pregunta a la persona. A ver, ¿no ha habido unión libre? ¿No ha habido matrimonio civil? ¿No tienes hijos fuera? No, parece no. Bueno, hay gente que llega a mentir. Incluso me ha tocado que la misma mamá, testigo del hijo que ya fue casado, va con juramento bíblico y te juro por Dios que mi hijo jamás ha sido casado. Y después siguen las investigaciones, salen las proclamas y viene por allí, oiga señora, ay, es que tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Sí, pero como Dios manda. Entonces hay que seguir el trámite de la posibilidad, ya veremos si procede. Entonces, ahí sí hubo mentira, pero no hay causa de nulidad porque ojalá y que este tipo, pues sí, por lo menos dando la manutención a los hijos, ¿verdad? Que es lo que la iglesia procura, de que se cumpla ese deber moral, de dar la manutención por lo menos a esos hijos o a ese hijo que hubo con esa pareja anterior. Ok, gracias. Bien. ¿Algo más? Pues podría haber muchas más preguntas, lo que pasa es que ya se nos va acabando el tiempo, creo que estas son buenas ya las que se han dado, y quizá en otra ocasión se pueda abordar algún tema más específico y dar más preguntas, ¿verdad? Que siempre pueden salir muchas, de hecho a mí me vienen a la mente algunas, pero pues ya está bien, y pues a mí me parece muy interesante todo, a lo mejor conviene que lo veamos ya en el derecho con más detenimiento para decir, mira, son estos son los puntos, para hacer su resumen de todo. Es muy interesante y muchas gracias, padre, muchas gracias. No, estamos a sus órdenes. Hay que Dios los cuide, los bendiga y sigan adelante. Buenas tardes. Jorge, Osarita. Muchas gracias, padre. Hasta luego. ¿Comentarios? Pues no me resta más que reiterar el agradecimiento del grupo que estamos participando en esta charla, en esta videoconferencia. Yo me quedo igual con algunas cosas, así que quisiera yo aclarar, pero creo que ha sido muy ilustrativo lo que nos ha dicho. Yo creo que además tiene mucha oportunidad el tema, es muy pertinente el tema, puesto que vemos cada cosa, ¿verdad? Yo en mi condición de laico, pues voy a las bodas que me invitan, ¿verdad? Y veo uno cada cosa, que por ahí surgen muchas preguntas, pero como es de la casuística, ¿no, padre? Cada caso hay que estudiarlo, cada caso hay que revisarlo, y no puede uno tomar un criterio igual para todos. Así es. Y entonces por eso digo que hay muchas dudas, ¿no? Porque quisiera uno preguntar este caso y este otro caso. Yo le reitero mi agradecimiento por su participación en esta conferencia. Esperemos seguir contando con el apoyo de usted en próximas ocasiones. Muchísimas gracias.
a nombre del grupo de la Maestría de Encuentro Ciudadano, pues damos por terminado esta sesión de trabajo con usted. Un aplauso virtual les pido a todos. Gracias, gracias. Pues, Muy bien. Hasta luego. pues agradecemos mucho a la intervención del padre, ha sido realmente enriquecedora la plática y los esperamos la siguiente semana en nuestra siguiente sesión de los jueves. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente a los padres cruzados, a Santiago que están aquí presentes y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Los esperamos la próxima semana con el tema de ideología de género y el martes el rescate del exconvento de San Jerónimo. Buenas noches.